habido en estos últimos meses algún cambio normativo. Siendo muy transparentes, cambios normativos a nivel laboral han sido muy pocos, ¿no? Básicamente han habido cambios a nivel procesal, evidentemente ha habido un incremento de la remuneración mínima vital, que es lo que básicamente se ha pactado a partir del año pasado, pero tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de las modificaciones laborales, no solo hay que entenderlo desde el punto de vista exclusivo de lo que viene a ser la legislación laboral, sino que también hay que analizar cuáles son los criterios que actualmente tanto los jueces como los inspectores de la zona FIL están tomando para algunas aplicaciones de la ley, ¿no? Y hago hincapié en ese aspecto porque es común, ¿no?, que las empresas cuando se exponen a determinadas contingencias, parten de la idea de que solo lo importante para que puedan ser sancionadas es lo que indica la ley y el reglamento, ¿no? No obstante, eso no es exacto. Esto se debe a que, claro, está, cuando hablamos del ámbito laboral, hay una serie de criterios, principios, interpretaciones que se dan a lo largo del tiempo y que de una u otra manera orientan también la actividad de los órganos encargados de sancionar y de aplicar sanciones, multas o de tomar decisiones, por ejemplo, en el ámbito judicial, que al final pueden afectar a cualquiera de las partes. Entonces, justamente la finalidad de esta sesión del día de hoy es comentarles un poco, de repente, algunos criterios que se han estado dando en los últimos meses y que naturalmente van a tener un impacto directo con relación a el uso, por ejemplo, de contratos laborales, a los cálculos de remuneraciones y beneficios sociales, entre otros aspectos, ¿no? Uno de los primeros temas que quería aprovechar para comentar era el que está relacionado con la fiscalización que se está llevando a cabo en torno a lo que vienen a ser los contratos de locación de servicios. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es que hay una gran cantidad de personas que se le contrata como locadores. Locador es aquella persona que lleva a cabo su actividad desde el punto de vista de la autonomía, es decir, no está sujeto a una subordinación por parte de la empresa que lo contrata. No solo eso, sino que también se caracteriza porque para efectos tributarios emite lo que se le conoce como recibo por honorarios, porque la renta que va a percibir esta persona es una renta de cuarta categoría. Entonces, el término más conocido de repente por la mayoría no es tanto de locador, sino de la persona que emite recibo por honorario, ¿no? Comúnmente siempre cuando converso con mis clientes, me indica la palabra el encargado de emitir RH, ¿no? Es decir, recibo por honorario, ¿no? Este tipo de personas prestan un servicio, definitivamente, pero el servicio que ellos brindan es un servicio que se caracteriza por ser autónomo, por no estar sujeto a determinadas reglas, como pueden ser, por ejemplo, horarios, como también puede darse el caso de se le envía memorándums a esta persona, no se le sanciona, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos elementos que sí se aplican en lo que se refiere a un contrato de trabajo. Justo por eso hemos elaborado acá una primera diapositiva para indicar la diferencia que existe entre un locador de servicios y un trabajador, ¿no? Cuando nosotros hablamos de trabajador, nos referimos en primer lugar a una persona que forma parte de un contrato de trabajo, ¿no? El contrato es un acuerdo de interés o de naturaleza patrimonial y que celebran dos partes, el trabajador y el empleador, ¿no? Obviamente el trabajador se va a obligar a prestar servicios determinados a favor del empleador y el empleador va a estar obligado a pagar una remuneración. Entre ellos surge un vínculo que viene a ser un vínculo justamente de subordinación. Por la subordinación, el empleador tiene una serie de facultades o potestades. Entre las potestades más conocidas tenemos la vinculada con el hecho de poder dirigir las actividades de los trabajadores a través de orden. De manera complementaria a las órdenes, también se podrían dictar una serie de políticas o aprobar reglamentos. Uno de estos reglamentos, que es bastante conocido, es el Reglamento Interno de Trabajo. También podrían publicarse políticas como la política salarial, entre otros documentos que son
necesarios para conducir adecuadamente las actividades de la empresa. Y finalmente tenemos lo que viene a ser, dentro de las facultades del empleador, la posibilidad de fiscalizar la actividad del trabajador y de sancionarlo en el caso de que el trabajador incumpla con sus obligaciones laborales. Todas estas características no las vamos a encontrar en el caso de un contrato de locación de servicios. Entonces, ¿qué es lo que ha estado haciendo la SUNAFIL últimamente? La SUNAFIL lo que está haciendo es verificar la emisión constante de recibos por honorarios por parte de estos locadores. ¿Cómo la SUNAFIL lo puede detectar? De manera muy sencilla. Recuerden que la información de los recibos por honorarios se puede presentar a través de lo que viene a ser el sistema, ¿no? El sistema, me refiero de la planilla electrónica. En la planilla electrónica se hace se coloca, ¿no? Lo que es la información de registro, tenemos la PLAME, pero también se registra información vinculada con los recibos por honorarios. O sea, en conclusión, hay una serie de documentos que tanto la SUNAT como la SUNAFIL puede perfectamente verificar, ¿no? Y si de por ahí se detecta que se han estado emitiendo estos documentos, ¿no? Y de manera constante, de manera correlativa, puede determinarse una multa como consecuencia de un uso indebido justamente de esta modalidad. Ahora, ¿por qué razones se podría determinar que un contrato de locación realmente tiene la naturaleza de un contrato de trabajo? En primer lugar, la primera razón por la cual un contrato de locación de servicios realmente sería un contrato de trabajo es por la materia que regula, ¿no? Un contrato de trabajo se caracteriza porque está vinculado con una actividad que es permanente dentro de la empresa. Por ejemplo, si usted tiene una empresa que se dedica a la actividad educativa, es natural que usted contrate trabajadores que sean profesores. Entonces, esa actividad permanente es la que marca la pauta también para contratar a sus trabajadores. Usted no podría contratar, si fuera un colegio, ¿no? No podría contratar profesores utilizando una modalidad que en este caso sería la de locación de servicios, porque la locación de servicios se utiliza para personas que no están sujetas o atadas a un horario, no hay subordinación, son terceros a fin de cuentas, que van a prestar servicios de manera autónoma. Entonces, un profesor no tiene esas características. Entonces, ese es un primer rasgo que hay que tener en cuenta al momento de que se celebran contratos de trabajo y se distingue de los contratos de locación de servicios. Otro aspecto que es muy importante es la forma de pago, ¿no? En el caso de los contratos de locación de servicios, la forma de pago viene a ser normalmente el hecho de pagar de manera variable. Y cuando nosotros decimos variable, quiere decir que el pago se efectúa, ¿no? A través de montos en función de lo que entrega un locador de servicio. Es decir, un locador normalmente se obliga a entregar determinados productos. Por ejemplo, si es un asesor, entrega informes, ¿no? Si es una persona que se le contrata para una tarea específica, va a desarrollar su actividad en un tiempo determinado y que va a ser valorado obviamente de manera económica. Así que, en conclusión, el locador normalmente su actividad lo va a llevar a cabo en función de determinadas tareas y en función de cada una de esas tareas se le va a pagar. Entonces, los montos que esta persona va a percibir de honorarios no van a ser todos los meses lo mismo, necesariamente, ¿no? Ahora bien, un tema que también sugiero evitar cuando se emiten recibo por honorarios es colocar como concepto base, ¿no? La remuneración mínima vital. La SUNAFIL está muy atenta cuando al momento de que se emiten recibos por honorarios, se colocan montos como por ejemplo 1.130 soles. Todos sabemos que este monto de 1.130 soles es el monto que viene a ser equivalente a la remuneración mínima vital. Y obviamente esto puede ser calificado por un inspector de trabajo como un indicio de laboralidad. Indicio de laboralidad quiere decir que por las propias características de esta prestación de servicios se determina pues que hay una serie de elementos que en verdad nos ayudan a inferir que no estamos frente a un locador de servicios, sino frente a un trabajador.
Entonces, si usted observa un locador que tiene horario, que las herramientas que utiliza para trabajar las entrega a la empresa, que por otro lado recibe órdenes de manera constante y se le fiscaliza, y además de eso lleva a cabo una actividad que tiene una naturaleza permanente dentro de la empresa, entonces todas esas características podrían pues llevar al inspector de trabajo a considerar que realmente no estamos frente a un contrato de locación de servicios, sino un contrato de trabajo. Entonces, cuando suceda esto, inmediatamente la SUNAFIL lo que va a hacer es indicarle a usted como empleador que debe registrar a estas personas como trabajadores, ¿no? Y si se les registra como trabajadores, quiere decir que tienen que figurar en este registro. Ya de por sí, la SUNAFIL le va a indicar que estas personas van a ingresar como trabajadores a plazo indeterminado. Eso no está en discusión. Y si usted no hace o no cumple con esta medida, entonces la SUNAFIL puede aplicarle multas, sin contar que los propios trabajadores podrían demandarlo a usted. Como verán, el hecho de contratar a locadores de servicio es una medida bastante contingente. Y es por eso que la recomendación que damos es, si usted considera necesario contratar locadores, primero identifique correctamente que estamos frente a personas que no están desarrollando su actividad de manera subordinada y de esa manera se evitan contingencias. Uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es que muchas empresas, especialmente las que son micros y pequeñas empresas, consideran que es algo normal, algo habitual, contratar a los trabajadores primero como locadores de servicio. Y cuando recién, digamos, han pasado unos meses, recién ahí los contratan como trabajadores. Bueno, esto obviamente, esta decisión, esta medida, no tiene ningún respaldo legal. Al contrario, es una práctica que es claramente contingente y por esa razón pueden surgir observaciones en contra de la empresa por utilizar este tipo de contrataciones civiles, ¿no? Ese es el detalle que podemos indicar en torno justamente a este primer punto, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con el uso de los contratos de locación de servicios, ¿no? Bien, antes de seguir, quería precisar de que pueden ir estableciendo sus preguntas, ¿no? Justo aquí teníamos una primera intervención de Pierina que me indica de que no se estaba escuchando. Bueno, espero que ahora sí, porque ya no se me indica nada al respecto, ¿no? Luis pregunta, ¿cuál es la ley del locador de servicios? La normativa que regula la locación de servicios es el Código Civil. Entonces, basta que ustedes verifiquen en el Código Civil el capítulo que hace referencia a lo que es locación de servicios y ahí ustedes van a poder encontrar todo el desarrollo de las reglas para que usted contrate un locador. Por si acaso, cuando usted debe contratar un locador, la norma no te exige que necesariamente celebres un contrato por escrito, ¿no? Usted puede celebrar si desea un contrato de manera oral. No obstante, nosotros recomendamos siempre que la celebración de un contrato de locación de servicios sea por escrito, tomando en cuenta que en el caso que hay una fiscalización de la SUNAFIL, el contrato por escrito le va a servir como una herramienta que le va a ayudar a defenderse, ¿no? Y sustentar mejor su punto de vista si es que para el inspector de la SUNAFIL realmente debe ser un trabajador. Tenemos otra pregunta de César que dice, si un trabajador ingresa a mediados de mes, dice si para el cálculo de su remuneración se tiene que realizar el cálculo en base a 30 o 31. Bueno, con relación a este punto del cálculo de la remuneración, tengan en cuenta que las remuneraciones siempre se van a calcular considerando una división entre 30. Es decir, primero vamos a tomar en cuenta lo que es la remuneración que le pagan al trabajador. Si es una remuneración fija, es un monto que ya está preestablecido y este monto se va a dividir entre 30. Luego de dividir entre 30, ya tenemos el monto diario, ¿no? Y ese monto diario, si usted también quiere obtener el monto por hora, lo va a dividir entre la jornada ordinaria que tiene la empresa, la jornada diaria, que normalmente es de 8 horas. Entonces, de esa manera usted ya tiene el cálculo del valor día y a su vez el cálculo del valor hora. Y ambos, digamos, ambos resultados
le van a servir, por ejemplo, en el caso del valor día, para efectuar descuentos del trabajador, cuando, por ejemplo, falta. Y el valor hora también le puede servir para establecer el monto que corresponde a un trabajador por laborar horas extra. Así que esas son las fórmulas que deberían considerar para estos casos. José pregunta, si una persona estuvo 5 años bajo un contrato a tiempo parcial y luego pasa a ser un trabajador a plazo indeterminado, dice, solo porque pasó las 23 horas semanales, ¿no? Y dice, y a los pocos meses lo despide. Dice, ¿su indemnización es contando los 5 años completos o se considera la mitad? A ver, cuando estamos hablando de los contratos a tiempo parcial, tengan en cuenta que estos contratos se caracterizan porque el trabajador va a laborar menos de 4 horas diarias. Claro, es verdad que también se establece un parámetro semanal. Si usted, por ejemplo, trabaja de lunes a viernes, para que sea un contrato a tiempo parcial, debería laborar menos de 20 horas. Y eso se considera un contrato a tiempo parcial. Entonces, cuando las empresas modifican el contrato, lo pasan de un contrato a tiempo parcial o sea, de un contrato a tiempo parcial lo pasan a un contrato a tiempo completo, ese periodo que usted trabajó a tiempo parcial no se pierde. Para efectos laborales existe lo que se conoce como la continuidad laboral. Entonces, usted indica que cuando usted estaba contratado bajo un contrato a tiempo parcial, ya habían pasado 23 horas. O sea, definitivamente ese contrato ya era irregular. Entonces, ahí lo correcto es que cuando se calcule su indemnización por despido arbitrario, se considere por todo el periodo laborado, ¿no? Tomando en cuenta el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial. Luego tenemos otra consulta, bueno, hay varias consultas que están haciendo. Por ejemplo, Geraldine pregunta si esta modalidad aplica el Ministerio de Salud. Primero contrata locadores. Geraldine hace un comentario y menciona, claro, que muchas entidades públicas, no solo empresas, también utilizan muchos contratos de locación de servicios. Claro, en el ámbito de las entidades públicas se le conocen como contratos de terceros, ¿no? Estos contratos de terceros son contratos, a fin de cuentas, de locación que se utilizan para las entidades públicas y evidentemente por ese motivo son contratos que realmente están desnaturalizados. Entonces, ante esos casos, los trabajadores perfectamente podrían iniciar demandas en contra de la entidad debido a que no se ha regulado correctamente su contrato, ¿no? Aire, justo comentando sobre el tema que hemos abordado hoy día, nos comenta lo siguiente. Dice que trabaja como locadora, ¿no? Y emite por esa razón recibo por honorarios, que es justamente lo que comenté hace un momento. Y dice que la entidad le genera una orden de compra, pero tiene horario, ¿no? Dice que trabaja de 8 a 5 de la tarde. Bueno, Aide, para aclarar, el hecho de tener un horario ya es un indicio fuerte de que estás bajo, digamos, una subordinación. Un locador de servicios, por la naturaleza de su contrato, no debería estar sujeto a un horario. Un locador de servicios va a actuar de manera bastante libre, bastante flexible en materia de tiempo de trabajo. Es cierto que a un locador de servicios tú le puedes indicar para que vaya a la oficina, ¿no? Por ejemplo, para rendir cuentas. Eso es algo que sí se podría hacer, pero no es algo que sea común, ¿no? Es algo, digamos, que se utiliza de manera muy excepcional. Lo normal es que el locador trabaje desde su casa o de cualquier otro lugar diferente al centro de trabajo. Entonces, si tú trabajas en este lugar de trabajo y además tienes un horario, yo considero que ya son dos indicios fuertes que realmente tienes la característica de o de un trabajador y no de una locadora de servicios. Tenemos una pregunta que dice, un salvavidas, dice, se le contrata sábados y domingos en una junta de propietarios. Me pregunta si corresponde a honorarios. Bueno, para comenzar, entiendo que la actividad de salvavidas, si lo contrata una junta de propietarios, es porque de repente hay una piscina, ¿no? O hay un servicio vinculado con el hecho de que se pueda contar con un salvavidas. Si partimos de ese hecho, bueno, necesito más datos, pero si partimos de ese hecho que hay una piscina, es comunal,
y como muchos niños o muchas personas utilizan la piscina, puede darse el caso de que pueda surgir un accidente. Ahí el salvavidas va a actuar pues como un trabajador, porque, ojo, y ese es un tema que también resulta importante, para ser trabajador no es necesario que tú trabajes todos los días o que trabajes 5 días a la semana. Tampoco es necesario que trabajes varios meses. Los contratos de trabajo se pueden hacer por días. Por ejemplo, en el caso de un contrato a tiempo parcial, el contrato a tiempo parcial también se puede hacer solo por algunos días a la semana. Se puede hacer, por ejemplo, por 3 días a la semana, ¿no? Entonces, en conclusión, hay que desterrar la idea de que un contrato necesariamente, específicamente el contrato de trabajo, es un contrato que implica que el trabajador labore 5 o 6 días a la semana o que trabaje varios meses. Yo he visto contratos de trabajo donde se contrata una persona nada más por un mes, o se le contrata por 2 meses. Y esto no quiere decir que esta persona necesariamente sea un locador. Entonces, lo que determina realmente la diferencia entre un contrato de trabajo y una locación de servicios no es tanto el tiempo de trabajo. Lo que determina son las características del servicio. Y claro está, si es un servicio que tiene un carácter subordinado, evidentemente ahí estamos hablando pues de un contrato de trabajo y no un contrato de locación. Esta persona que va a ser de salvavidas, si bien es una persona especializada en ese campo, va a seguir órdenes, va a estar en un lugar de trabajo, va a seguir directivas. Si llega tarde, se le descuenta. Entonces, esas son características que demuestran que estamos frente a un trabajador y no a un locador de servicio. Romy pregunta, si se toma un servicio de un profesor para un proyecto determinado por 2 meses, ¿qué debe hacerse? Dice, ¿se tiene que utilizar un contrato? Sobre esta pregunta, cuando estamos hablando de un profesor, el profesor puede ser contratado para diferentes actividades. Si es para la actividad de enseñanza y usted es un centro educativo, de ninguna manera podría contratarlo como un locador. Obligatoriamente debería ser un contrato de locación de servicios, o mejor dicho, un contrato de trabajo. En cambio, en el caso de una persona que va a desarrollar un proyecto, por ejemplo, digamos que usted contrata un profesor para que elabore un libro, ¿no? Si es así, entonces no generaría ningún tipo de inconveniente que usted aplique un contrato de locación, porque es un proyecto muy concreto, está limitada en el tiempo, esta persona no tiene que ir a las oficinas para llevar a cabo esta actividad, tampoco va a estar sujeto a un horario y no va a haber un control constante de su actividad, sino que va a tener bastante libertad en el desarrollo de esta actividad. Entonces, si es bajo esos términos, sí podría ser aplicable un contrato de locación en ese caso, ¿no? Tenemos otra consulta que dice, recién creé mi empresa, Rosy, no, dice, recién creé mi empresa y tengo un proyecto de 86.000 soles en construcción de 3 casas, pero lo terminaré en un mes y medio. Y me pregunta si puedo pagar por recibo por honorarios o sí tengo que poner eso en planilla. Bueno, en primer lugar, no me has indicado a qué persona vas a contratar. Yo entendería que estás contratando ingenieros o estás contratando personal vinculado con el proyecto de construcción. Si es que tú vas a considerar estas personas para desarrollar estas actividades de ingeniería, de construcción, como obreros, etcétera, estas personas sí o sí van a tener la naturaleza de un trabajador. Entonces, no hay de ninguna manera la posibilidad que lo contrate por recibo por honorarios, ¿no? Entonces, por eso es importante determinar con sumo cuidado cuál es la actividad permanente por la cual los vas a contratar. Tenemos otra pregunta de José que dice, ¿el contrato de locación de servicios se lo puede hacer a cualquiera? ¿No? Ya indiqué que no, que el contrato de locación solo se aplica para aquellas personas que prestan servicios, pero de manera autónoma. Aquí me pregunta, en el caso de un tejedor, dice que da servicio y que trabaja por horas en su casa y por temporadas. Lo que pasa es que, a ver, cuando estamos hablando de un tejedor, ¿no? Hay que precisar, pues, si estamos hablando que trabaja en una casa, en una empresa, bueno, acá se indica que es una casa. Podría ser un trabajador del hogar, ojo. Existe un régimen laboral que se aplica para las personas naturales, ¿no? Que es el régimen del trabajo del hogar. Ahí el empleador no es una empresa. El empleador es una persona natural, puede ser una madre o un padre de familia,
y en función de esto contrata una persona para que atienda a las personas de la casa habitación. Normalmente, cuando hablamos de trabajador del hogar, se le vincula con una persona que realiza labores de cuidado, pero la norma se ha ampliado en tal magnitud que incluye también choferes, que incluye también personas como, por ejemplo, jardineros y cualquier otra persona que lleva a cabo una actividad muy similar, pero que esté vinculada con la casa habitación. Entonces, como pueden ver, hay una serie de supuestos que también serían incluidos dentro de lo que viene a ser la figura de trabajo del hogar, y ahí también existe un contrato de trabajo, ¿no? Patricia me pregunta cómo puede solicitar el teletrabajo en su institución si tiene una incapacidad física comprobada. Bueno, en el caso de contrato de teletrabajo, ojo, es un contrato que en primer lugar se aplica en la medida de que ambas partes estén de acuerdo con regular su actividad, pero bajo un trabajo a distancia. Entonces, un trabajador a distancia es una persona que presta servicios, evidentemente, ¿no? Desde su casa, ¿no? Y lo va a desarrollar bajo el uso de tecnologías de la información. Ahora, lo que va a determinar el uso del teletrabajo principalmente es el hecho de que la actividad que presta el trabajador sea una actividad que sí pueda realizarse a distancia. Por ejemplo, si estamos hablando de un trabajador de construcción civil, bueno, de ninguna manera pues va a poder hacer su trabajo bajo esta modalidad de teletrabajo. Entonces, lo primero que hay que evaluar, Patricia, es si la actividad para la cual se ha contratado al trabajador es una actividad que es congruente con una actividad a distancia. Si esto fuera así, perfectamente el trabajador podría solicitar, más allá de que tenga una incapacidad física o no, podría solicitar que su actividad se desarrolle bajo la modalidad de teletrabajo. Ahora bien, ahí la empresa podría determinar, dependiendo de cuál sea la naturaleza de la actividad, podría determinar un contrato de teletrabajo a tiempo completo o también un contrato de teletrabajo a tiempo parcial. Entonces, eso ya dependerá de los acuerdos que tengan ambas partes y de las condiciones de trabajo. Manuel me pregunta si necesariamente se debe emitir RH por labores específicas por horas o por algunos días como son los mercaderistas y promotores o promotoras. Bien, lo que pasa, y eso quiero insistir mucho, eh, recuerden, la diferencia entre un contrato de locación y un contrato de trabajo no necesariamente es el tiempo. Es decir, no crean que cuando son por actividades por horas, puedo utilizar un contrato de locación de servicios. También podría ser un contrato de trabajo. Lo que determina la diferencia es si esta persona es subordinada o no es subordinada. Si es una persona que está subordinada, evidentemente, ahí sería un contrato de trabajo. Si es una persona que actúa de manera autónoma, entonces no estaríamos hablando ahí de un contrato de trabajo, sino un contrato de locación. Las personas que son mercaderistas y promotoras, entiendo que están sujetas a órdenes, que hay un horario y también hay exigencias vinculadas con la vestimenta, con rutas, etcétera. Entonces ahí no podríamos hablar de un locador, estaríamos hablando de un trabajador que está sujeto a una serie de órdenes. Entonces, por esa razón es lo más conveniente, ¿no? Delimitar con cuidado estos aspectos, ¿ya? Y por esa razón, Manuel, lo que te puedo indicar es que, recuerda, los RH hay que utilizarlos solo para actividades donde claramente esta persona no tiene ninguna vinculación con la empresa, es un tercero, es una persona ajena. Es más, hay muchos casos, por ejemplo, de gerentes que se les contrata como si fueran locadores, cuando realmente deben ser trabajadores. Entonces, por eso el uso de los llamados RHs en el Perú se ha extendido bastante, pero realmente debería limitarse solo para algunas actividades específicas. Bueno, tenemos una pregunta de Héctor que dice, un trabajador de Remipe está en el SIS. ¿Cuánto es la multa por no pagar en la fecha indicada? Bueno, a ver, sobre multas, hoy día no estamos orientando la sesión para multas, podemos desarrollarlo en otro momento. Ahorita lo que queremos indicar es básicamente qué obligaciones, tomando en cuenta la coyuntura laboral, son necesarias tenerlas en cuenta, ¿no? En efecto, si un trabajador forma parte de un régimen como de micro o pequeña empresa, ¿no? Específicamente la microempresa, se le puede contratar un seguro que viene a ser el SIS. En el caso de que no se contrate el seguro del SIS, ¿no? O de repente se le contrate salud, porque también es posible.
Si es que no tiene ningún tipo de estos seguros, esa persona y es una persona irregular, evidentemente la SUNAFIL puede aplicar una multa. Ahora, tengan en cuenta que las multas que aplica la SUNAFIL consideran tres elementos. Primero, la gravedad de la infracción. Hay infracciones que son leves, graves y muy graves. En segundo lugar, las características de la empresa. En este caso estamos hablando de una microempresa, por ende las multas son menores. Y en tercer lugar, va a analizar la cantidad de trabajadores afectados. Mientras más trabajadores son los afectados, la multa es mayor. Entonces, por esa razón, el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo tiene una tabla de multas, ¿no? A través de la cual usted podría calcular en función de la OIT vigente, ¿no? Usted podría calcular cuál es la multa aplicable. Entonces, en una sesión especial podríamos explicar cómo se calcula la multa teniendo justamente esta tabla para efectuar los cálculos respectivos. Bueno, ya para atender algunas preguntas más y retomar un poco la explicación, vamos a atender a Andrea y Laura, ¿no? Andrea, por ejemplo, pregunta respecto a la jubilación de trabajadores que están inscritos en planilla. Dice, actualmente se aplica para aquellas personas que tienen 65 años. Dice si hay alguna actualización porque se ha desarrollado un proyecto de ley que puede ser aplicado a partir de los 70. Es cierto, hay proyectos de ley que han indicado, han cambiado, ¿no? La posibilidad de poder solicitar, ¿no? Lo que viene a ser la pensión por jubilación. Pero todavía son proyectos que no han sido aprobados. Entonces, a la fecha, todavía se mantiene la exigencia de que un trabajador para poder reclamar su pensión de jubilación va a tener que tener 65 años en primer lugar. Y en segundo lugar, en el caso de que estuviera en la ONP, tendría que tener 20 años de aporte. El sistema de la ONP ha establecido la opción de que incluso sin tener 20 años de aportes, pueda pedir su pensión con menos años de aportes, por ejemplo, 10 años, ¿no? Eso ya depende del propio trabajador, porque ahí recibiría una pensión, pero una pensión reducida, ¿no? Igual para ambos casos, tanto para el sistema privado de pensiones como para el sistema nacional de pensiones, el requisito básico es la edad de 65 años. Laura pregunta, en el caso de un vigilante para un mercado pequeño, ¿qué es lo recomendable? Dice, ¿qué tipo de contrato recomendaría y si es necesario ponerlo en planilla? Lo que pasa, Laura, y eso también es otro dato importante sobre contratos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de contratos, no es que haya un contrato por cada sector, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un mercado, ¿qué contrato hay? No, no hay un contrato específico. Los contratos se tienen que evaluar en función, además del sector, del tipo de función que va a realizar el trabajador. En una misma empresa, usted podría tener contratos a plazo indeterminado, podría tener contratos de incremento de actividad, por ejemplo, en el área administrativa, podría tener contratos para servicio específico, por ejemplo, en el caso que tenga choferes o personas que lleven a cabo actividades específicas dentro de esa empresa. Entonces, como verá, hay una serie de contratos que usted podría utilizar para cubrir diferentes actividades dentro de una misma empresa. Bien, voy a retomar, son varias las preguntas, quiero retomar un poco la explicación sobre lo que viene a ser las formalidades de un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo tienen, bueno, algunas características que hay que tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, el contrato habitual, el contrato normal que se debe llevar a cabo es un contrato que viene a ser un contrato indeterminado, ¿no? El contrato indeterminado o a plazo indeterminado es el contrato que se utiliza, por ejemplo, para los gerentes o para cualquier otra actividad dentro de la empresa que tiene una naturaleza claramente permanente, ¿no? Entonces, eso no está en discusión. Los contratos conocidos como sujetos a modalidad son contratos que se utilizan solo de manera excepcional o debería ser así, ¿no? Sabemos todos que en la práctica esos contratos, en vez de ser utilizados de manera excepcional, son los más utilizados en el Perú, justamente porque tienen un plazo fijo. Entonces, cuando usted utiliza un contrato sujeto a modalidad, que probablemente los tiene en su empresa, esos contratos en primer lugar tienen que ser celebrados por escrito. Es decir, de ninguna manera usted debe asumir de que por el hecho de no tener el contrato por escrito, el trabajador está sujeto a un plazo, ¿no? Ese es el primer requisito. Actualmente, para el caso de los contratos sujetos a modalidad, no se está pidiendo que se registre el contrato
ante el Ministerio de Trabajo, pero solo para el caso de esos contratos. Hay otros contratos donde además de que se exige que sean celebrados por escrito, también se ha planteado la obligación de registrarlos ante el Ministerio. Por ejemplo, el contrato a tiempo parcial es un contrato que debe ser celebrado por escrito y también debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo. ¿A través de dónde? A través de la mesa de partes virtual del Ministerio de Trabajo. Otro contrato es el contrato de trabajador extranjero, ¿no? El contrato de trabajador extranjero también es un contrato que debe ser celebrado por escrito y también debe ser registrado ante el Ministerio de Trabajo a través de la plataforma que se conoce como Civice, ¿no? Y en el caso de que el trabajador extranjero sea de Ecuador, Colombia o Bolivia, ahí se utiliza otra plataforma que se conoce como Civitma. Entonces, ahí se efectúa un registro, ¿no? Especial para este tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, como pueden observar, hay una serie de características en cuanto a la formalidad que también los contratos deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, lo mismo pasa en el caso del contrato del trabajador del hogar. El contrato del trabajador del hogar debe ser por escrito y debe ser presentado en una plataforma del Ministerio de Trabajo. Entonces, hay una serie de exigencias que debemos tener en cuenta, ¿no? Ya para ir cerrando, tomando en cuenta el tiempo, quería compartirles este pequeño detalle sobre cuáles son los elementos más comunes cuando utilizamos un contrato, ¿no? Mencioné que si bien el elemento más conocido es el hecho de que estos contratos generen subordinación, hay otros aspectos que deberían ser considerados. Por ejemplo, la prestación personal de servicios y también lo que tiene que ver con la remuneración. En el caso de la prestación personal, recuerden, los contratos de trabajo no tienen como característica más conocida el hecho que sean exclusivos. Pueden ser exclusivos o no. Un trabajador perfectamente podría ser contratado para dos empresas. No obstante, esto de ninguna manera quiere decir que no se pueda plantear dentro del contrato una cláusula de exclusividad. El planteamiento de cláusula de exclusividad es un planteamiento válido, así que por ese lado no hay ningún problema que usted en su contrato incluya esta figura de la exclusividad, ¿no? Obviamente, la exclusividad difícilmente se va a poder aplicar en el caso de los contratos de locación de servicios. Entonces, ahí pueden tener una característica importante también de los contratos de trabajo, de que lo normal es que sean exclusivos. En cuanto a la disponibilidad, recuerden que un trabajador cuando es contratado tiene que brindar su disponibilidad de tiempo a favor de las tareas de la empresa. Entonces, si un trabajador, por ejemplo, de teletrabajo, recibe una llamada telefónica, debería atenderlo de manera inmediata. Si no atiende de manera inmediata, podría ser calificado esto como un incumplimiento de obligaciones. Luego tenemos el cargo. En el tema de los cargos, recuerden que hay cargos ordinarios, pero también hay cargos especiales, ¿no? Ahí estamos hablando específicamente de los trabajadores de dirección y los trabajadores de confianza. Ya por un criterio judicial, tanto los trabajadores de dirección como los trabajadores de confianza son trabajadores que no están sujetos, en primer lugar, a lo que viene a ser un control tan efectivo de sus labores, ¿no? Tienen cierto grado de autonomía. No obstante, no van a tener estabilidad laboral. Así que si hay una pérdida de confianza, simplemente el contrato termina y no hay obligación de pagarle ni indemnización, ni tampoco tienen el derecho a pedir la reposición. En cuanto a los sueldos, tengan en cuenta que el sueldo puede ser en dinero o en especie. La periodicidad del pago del sueldo puede ser de manera mensual, cada 15 días o también de manera semanal. Por ejemplo, lo que ocurre en el caso de el régimen de construcción civil. También se pueden efectuar pagos, ¿no? En función de depósitos. El pago por depósito es un pago que resulta necesario actualmente porque hay una serie de normas que se dan incluso en el ámbito penal que lo que buscan es que este dinero sea bancarizado. Es por eso que la SUNAFIL normalmente cuestiona mucho el hecho de que las empresas paguen por efectivo, porque cuando se paga por efectivo, la SUNAFIL asume de que se podría estar incurriendo el pago de remuneraciones, porque esto debería ser declarado. Y finalmente, no se olviden que siempre hay que entregar a los trabajadores su boleta de pago. ¿Ok?
Esta boleta de pago sigue ciertas formalidades. Algunos emiten la boleta en función del sistema de lo que indica la PLAME, que es la planilla mensual de pagos. Otros elaboran sus boletas conforme a los formatos que ya la empresa tiene, ¿no? Y finalmente tenemos lo que viene a ser la subordinación. En la subordinación debe quedar claro que el empleador normalmente es el que define cuál es el lugar de trabajo y también puede ejercer un control de las labores. El control de las labores puede ser un control inmediato, si el trabajador labora en la oficina, o puede ser un control a través de las tecnologías de la información, a través de correos, a través de llamadas telefónicas, etcétera. En cuanto al horario, normalmente los trabajadores van a estar sujetos a un horario. Solo hay tres casos en las que no va a haber esta regla, ¿no? Estamos hablando ahí, por ejemplo, del trabajador que es de dirección, que no está sujeto a un horario, los trabajadores intermitentes que van a desarrollar su actividad en tiempos que hay plazos de o lapsos de inactividad bastante extensos. Por ejemplo, una persona que trabaja en un almacén, donde la entrega de los pedidos se realiza en ciertos momentos, no constantemente, ¿no? Y finalmente, aquellos trabajadores que no están sujetos a fiscalización inmediata, por ejemplo, un vendedor que sale constantemente fuera de la oficina, tampoco va a estar sujeto a un horario de trabajo. Entonces, todas estas características de estos tres tipos de trabajadores nos llevan a considerar que no van a estar sujetos a un horario de trabajo. Y por esa razón no van a tener horas extras ni tampoco van a tener la obligación de marcar asistencia. Y finalmente, lo que se refiere a herramientas de trabajo. Recuerden que en el contrato de trabajo, ¿no? Es común que el empleador sea el que haga entrega de las herramientas de trabajo. Solo de manera excepcional, el trabajador podría utilizar sus propios equipos. Por ejemplo, en el teletrabajo, es común que los trabajadores que teletrabajan coloquen sus propios equipos, como por ejemplo su propia laptop. En ese caso, la ley de teletrabajo ha considerado que es posible establecer en el contrato que el empleador asuma los costos vinculados con el uso del servicio de Internet, el suministro eléctrico y también el costo que corresponde por el desgaste del equipo que el trabajador está usando. Entonces, esos son aspectos que se regulan en el teletrabajo, pero lo normal es que un trabajador reciba los bienes de la empresa, computadoras, celulares, herramientas de trabajo, etcétera, y el costo sea asumido obviamente por la propia empresa porque son bienes de su propiedad. Entonces, esas son las características esenciales que se deben considerar para efectos de los contratos. Bien, solo quiero cerrar, bueno, ya hemos cumplido el tiempo correspondiente. Quiero agradecer, bueno, la atención a las aclaraciones y solo quiero terminar con una recomendación, ¿no? Muchas veces el problema de los contratos de trabajo es que no existe una claridad en cuanto a lo que indica el empleador sobre qué tipo de contrato es el adecuado por utilizar. Es común que las empresas no se asesoren correctamente y utilicen contratos, por ejemplo, que descarga Internet o en función del sentido común. Y muchas veces justamente esos contratos son los que van a generar problemas en las empresas. La recomendación, en primer lugar, es contar con una asesoría adecuada, con la finalidad justamente de que el asesor indique qué tipo de contrato debe utilizar. Y ustedes ya saben que los contratos de trabajo que van a utilizar no van a ser iguales para todos los trabajadores de la empresa. Hay actividades dentro de la misma empresa que van a requerir contratos especiales. Entonces, esa es la idea, a fin de cuentas, al momento de que se elaboran contratos de trabajo. Bien, muchas gracias por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Ujú.